Maduro es el único tipo en el planeta Tierra que está señalado por narcotráfico y terrorismo con recompensa de 15 millones y a la vez está señalado por delitos de lesa humanidad. El único. Ni Bin Laden, ni Gaddafi llegó a estar en simultáneo en ambas listas. Atención con eso. ¿Quién coño te eligió a ti? ¡Ah, payaso! ¡Cobolongo! ¡Aquí está el pueblo! ¡Y solo el pueblo elige! ¡Y solo el pueblo quita! ¡Con su voto, su poder! Somos Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales en Latino TV Internacional. Aquí estamos acompañándoles con la mejor información para que estén al tanto de lo que está pasando en el mundo. Noticias de Venezuela hoy. Y muchísima atención porque recientemente se llevó a cabo un ataque con 10 cohetes, los cuales alcanzaron una base en Irak que alberga tropas de los Estados Unidos. Y esto, señoras y señores, ha prendido las alarmas en las milicias iraníes de Nicolás Maduro. Así como lo están escuchando, el ataque es el primero desde que Estados Unidos había realizado un conflicto hace unas semanas atrás a una milicia iraní que estaba en la frontera entre Siria e Irak, por lo que ahora se han despertado los temores en otras regiones en donde también se albergan estas milicias iraníes. Un ejemplo claro también es Venezuela. En la Venezuela de Nicolás Maduro, allí están todos estos milicianos iraníes, los mismos que buscan una venganza contra Estados Unidos por la muerte del general Qasem Soleimani. El ataque se llevó a cabo en la base militar de Ain al-Sad en la provincia iraquí Al-Anbar, al oeste, en la que están destinadas tropas de Estados Unidos, y esta base fue atacada con 10 misiles. Por su parte, Estados Unidos toma esto muy en serio y con muchas razones, porque luego de este ataque Estados Unidos va a tener que responder. En efecto, fue el mismo lugar en donde lanzaron algunos misiles el año pasado cuando sucedió lo del general iraní en la administración de Donald Trump. Así que todo esto quizás, amigas y amigos, forma parte de la venganza prometida por la muerte de este general. Las fuerzas de seguridad iraquíes están llevando a cabo la investigación, así lo dijo en Twitter el coronel Wayne Marotto, portavoz estadounidense de la coalición internacional anti-yihadista. Washington señala regularmente a las facciones armadas pro-iraníes como responsables de este tipo de ataques que aumentaron en las últimas semanas. Segundo ataque contra base estadounidense en un mes. Sí, señoras y señores, este es el segundo ataque en el último mes contra una base estadounidense después de que el pasado 15 de febrero un contratista del ejército de ese país muriera en otro lanzamiento de cohetes contra una base de Erbil en Kurdistán iraquí, en una agresión en la que también resultaron heridos un soldado estadounidense y otros contratistas. Además, una semana después, 2 misiles impactaron en los alrededores de la embajada de Estados Unidos en Bagdad sin causar víctimas. Como represalia, Washington bombardeó posiciones de milicias proiraníes iraquíes a las que acusa de estos ataques en el este de Siria, causando la muerte de un miliciano y heridas a otros 2. Y en este punto cabe recordar que en esta coalición está Dinamarca, está Estados Unidos y otros países, al igual que hay una coalición cerca de la región de Venezuela, porque también una base similar a esa estaría en construcción casi terminada en el territorio de Venezuela. Y eso es algo que en el Congreso de Estados Unidos se ha estado discutiendo, como también en lograr la salida de Nicolás Maduro del poder. Al final, damas y caballeros, todas estas cosas también se conectan, porque donde hay aliados y hay milicias pro-iraníes, estará Estados Unidos combatiendo, así que en Venezuela están estos milicianos. Y es que a pesar que desde Colombia se ha lanzado un grupo de comandos especiales entrenados por el ejército estadounidense para combatir los grupos armados organizados y disidencias de las FARC y el ELN, ahora se le sumaría la posibilidad de realizar algún tipo de ataque similar de prevención a los grupos iraníes que están cerca. El Pentágono tiene información detallada, pero por ahora debe responder por lo sucedido entre Siria e Irak, pero eso sí, sin descuidar a Venezuela, en donde se podría dar una represalia o un movimiento sorpresa, el cual estaría preparándose desde hace muchos meses atrás, desde que Irán juró vengar al general Soleimani. Pero en el Medio Oriente, además de las tropas estadounidenses, como dijimos, también hay tropas danesas y británicas. Es una alianza que tienen allá y saben que existe la amenaza de vengar al general iraní. Varios militares estadounidenses sufrieron en este asalto y, como lo ha dicho Joe Biden y lo han dicho en el Congreso, no van a permitir que nadie se meta con los Estados Unidos o ningún aliado. Por esta razón, también Nicolás Maduro está bajo la mira. Pero, señoras y señores, nos gustaría que ustedes nos dejen sus opiniones en la sección de comentarios para que de esta manera tengamos una más amplia perspectiva de lo que ustedes piensan de los diferentes puntos de vista. Muy importante para nosotros.
Y así vamos a continuar con más información en Latino TV Internacional. Muchísima atención a esto porque Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, impulsa una nueva coalición antichavista que fuerce las elecciones en Venezuela. Así como lo están escuchando, el líder opositor busca reactivar la presión frente al dictador Nicolás Maduro para capitalizar los apoyos internacionales que aún mantiene. La oposición venezolana intenta recomponerse. Juan Guaidó ha dado un balance del que parece ser ahora su principal objetivo y una demanda de la comunidad internacional para encarar la nueva etapa de la lucha por una transición política en Venezuela. En una mesa con diversidad de liderazgos partidistas y de la sociedad civil, el líder de la oposición llamó a la mayor y mejor unidad posible para lograr elecciones libres. En el encuentro con la prensa habló de las conversaciones que ha sostenido parte del equipo que lo respalda desde Bogotá para lograr un acuerdo en el corto plazo, tanto en lo político como en lo humanitario. Se refirió en particular al ingreso de las vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX para 6 millones de venezolanos. Hace poco, Guaidó habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y con el canciller de Canadá, Marc Garneau, quienes se comprometieron a seguir respaldando la causa por un cambio de gobierno pacífico en Venezuela a través de elecciones y también al liderazgo de Guaidó como presidente interino. Sí, con respecto a nuestra reunión el día de ayer con el secretario de Estado Blinken y con el canciller Garneau, creo que las englobo porque tiene que ver de nuevo con la ofensiva internacional y como la definieron incluso nuestros aliados, la presión multilateral. La agenda de presión interina, señoras y señores, ha dicho Guaidó, que ha comenzado con la gira que está haciendo por el país la comisión delegada de la Asamblea electa en 2015. Además, tiene en el horizonte una movilización para el 8 de marzo, cuando las mujeres han llamado a protestar por el incremento de los feminicidios en las últimas semanas. Vamos a construir la mayor unidad posible y la suficiente posición interna con nuestros aliados para ir a elecciones libres y resolver la emergencia que creó esta dictadura. Tiene que ver con sanciones personales a violadores de derechos humanos, corruptos, tiene que ver con, y ojo, también atención a esto, sobre todo el entorno del dictador, tiene que ver también con las garantías. Así lo señaló Guaidó. Además dijo, nosotros lo que queremos es votar libremente. Así lo aseguró. La oposición venezolana que respalda a Guaidó busca aprovechar un momento en el que nuevamente parece haberse alineado el empuje internacional con Washington y Bruselas, aplicando presión al mismo tiempo. Muchos creyeron o les hicieron creer que la administración de Estados Unidos, la de Joe Biden, no iba a reconocer al gobierno encargado o que la Unión Europea iba a cambiar de posición como si esto fuera un problema de personas. No, son estados, la democracia, la Constitución es lo que respalda en definitiva la administración del presidente Biden, la Unión Europea y nuestros aliados. Dejen de creer en cantos de sirena. Así lo manifestó. El régimen dictador de Nicolás Maduro, el chavismo y otros actores, sin embargo, también están jugando en el tablero electoral con una posible convocatoria de elecciones regionales y municipales que nuevamente exacerbe el dilema opositor de participar o abstenerse. Luego de la designación de los rectores que hizo el Supremo en junio, el chavismo en la Asamblea ha iniciado los procedimientos para elegir un nuevo árbitro. Un grupo creciente de actores reconocidos de la sociedad democrática, desgajada de los partidos políticos, ha encontrado en este escenario una importante zona de coincidencias. Denominados Foro Cívico, parecen decididos a adelantar la lucha por condiciones electorales para participar en las venideras elecciones de gobernadores y alcaldes, independientemente de Juan Guaidó, de las sanciones europeas o de lo que tenga que opinar la administración de Joe Biden. Y atención con esto, la interlocución legítima de Venezuela la tienen sus instituciones legítimas. La única reconocida es el Parlamento Nacional electo en el 2015. El gobierno encargado, como lo decían ayer nuestros aliados. Cerrado el ciclo de Donald Trump, parte de la oposición venezolana busca otras opciones para desatrancar la crisis venezolana. Muchos de ellos, académicos y actores cívicos respetados de la sociedad disidente, han sido recibidos en el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional, que en estos momentos controla el chavismo, como paso preclasificatorio a integrar la nueva directiva del poder electoral del país, aunque serían varias las señales adicionales que debe ofrecer el chavismo para habilitar políticamente a la oposición. La desesperación ciudadana ha hecho que estas iniciativas avancen por cuenta propia. En los estados del país existe una presión genuina para forzar una presencia electoral en las consultas chavistas. Guaidó reconoció la existencia de este tercer camino emprendido por la sociedad civil, pero puso una campanada de alerta sobre las intenciones del gobierno de repetir la maniobra que desembocó en una renovación de la asamblea que no ha sido reconocida por la comunidad internacional. Me pueden gustar mucho los nombres que presentaron de candidato a rectores, pero quien los vota es la clave
clave. Hay unos parámetros democráticos que deben cumplirse, dijo, refiriéndose no solo a la selección de los árbitros, sino también a la habilitación de los partidos para participar y a la transparencia en el proceso. Los venezolanos con nuestros aliados internacionales estamos en una coalición multilateral para lograr un acuerdo para unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas y así aproximar la solución a esta crisis. Julio Borges, comisionado para las relaciones exteriores del equipo de Guaidó, denunció la existencia de una ruta clandestina usada por el gobierno de Maduro para intercambiar lingotes certificados del oro del Banco Central de Venezuela por euros en efectivo con el objetivo de evadir las sanciones internacionales y financiar su gobierno. Atención a eso, señoras y señores, son noticias de último minuto en Venezuela hoy. Esta operación, de acuerdo con fuentes de inteligencia con año y medio de seguimiento, llevaría el oro venezolano a Bamako, en Mali, donde sería recibido camino a los Emiratos Árabes Unidos. El dirigente opositor afirmó que el monto es de 1.000 millones de euros que el dictador usa sin control. Borges, quien llamó corrupto a Maduro, denunció que con ese dinero del Estado venezolano el líder bolivariano financia su dictadura y sus actividades ilegales a espaldas del sufrimiento y las privaciones del pueblo venezolano. El dirigente político afirmó que el avión usado para estas operaciones es de procedencia rusa, de una persona cercana a Vladimir Putin. Hoy ha arrancado el despliegue de toda la fuerza terrestre, misilística, antiaérea, de defensa integral. Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Últimas noticias internacionales. Hoy te ofrecemos un completo reporte informativo sobre lo que está aconteciendo en el mundo. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas. De esa manera recibirás un mensaje cada vez que publiquemos uno de nuestros videos. Hoy en esa oportunidad les traemos información que viene desde Venezuela y esto es lo que está pasando en el mundo y usted tiene que saberlo. Esperemos que esa información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. Atención, nos vamos a otro titular, noticia del momento. Bueno, muy bien, en las últimas horas se alistan las tropas de los aviones blindados. En las últimas horas se habla de un conflicto militar y nada más y nada menos que es Nicolás Maduro. En las últimas horas abrió aviones blindados y tropas en el anuncio del escudo bolivariana. Vamos a ver esa vez con qué va a salir Nicolás Maduro, que en las últimas horas va a salir su ejército en medio de su miedo que tiene con los Estados Unidos. Atención, estos son los titulares del momento. Así la Fuerza Armada venezolana muestra su poder bélico a escasos metros de Colombia con misiles, aviones, helicópteros, tanquetas y hombres armados realizando ejercicios y hasta con advertencias de un diputado constituyente venezolano. Resulta, mis queridos amigos, que en las últimas horas la Armada Nacional de Venezuela ha comenzado con el despliegue de tropas, aeronaves blindados y artillería hacia la frontera occidental. De acuerdo a todo ese movimiento, se dice que Nicolás Maduro se está blindando contra los Estados Unidos, Colombia y Brasil, ya que él dice por boca propia que le llegó una información confidencial de que precisamente hoy se metían a Venezuela. Entonces, realmente no se sabe Nicolás Maduro de dónde hackeó su tal información o si es que fue un pajarillo que se lo comentó o sea, información confidencial. ¿Quién se la dio? El caso es que en las últimas horas el régimen de Nicolás Maduro prepara su artillería. Continuamos con más. Pero son unos ejércitos que están preparándose para una agresión. No, pero si nos van a agredir tenemos que defendernos. ¿O es que los colombianos creen que nosotros somos pendejos y nos vamos a dejar invadir? En ese orden arribó a la base aérea Mayor Buenaventura Vivas Guerrero, ubicada en la localidad de Santo Domingo, en el estado andino al Táchira, fronterizo con Colombia. Un contingente de tropas de la 42 Brigada de Infantería de paracaidistas del ejército abordó de un avión Chance y del grupo aéreo de transporte número 6 de la aviación militar. Del mismo modo llegó a la base aérea Vivas una escuadrilla de aviones de entrenamientos que es ataque ligero, un grupo aéreo de caza número 12 procedente de la base aérea Teniente Vicente Landiat Hill de Barquisimeto, Estado Lara. Por otro lado, el despliegue de medios aéreos integrará el dispositivo de defensa diseñado para apuntalar el sistema definitivo territorial en nuestra frontera occidental. Entonces, ¿qué les parece a todos ustedes, mis queridos amigos, el movimiento que está haciendo Nicolás Maduro? Verdaderamente este señor Nicolás Maduro no va a tener tiempo de reaccionar. Por otra parte, de la zona operativa de defensa integral número 21. Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas del mundo, pero no le tenemos miedo a nadie. Atención, noticia urgente. Son miles de militares que Nicolás Maduro ordenó trasladar hasta acá, cerca de los 2.219 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia. El gobierno de Maduro lo ha denominado como sistema de alerta
el Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes comenzó un patrullaje motorizado en la frontera colombo-venezolana. Las imágenes publicadas por la red y Los Andes se observan entre otros vehículos blindados de combate de infantería del ejército, así como vehículos blindados 4x4 Orinoco. Y en alerta máxima se mantiene Colombia, supervisando su territorio. A todo están los compañeros periodistas en su sitio esperando en su momento cuando salgan. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Pues resulta que el líder republicano dijo que únicamente estaba dispuesto a dialogar con Maduro. Sí, señores, ¿cómo la ven? Pero les anuncio que es para negociar los términos de su entrega del poder. De acuerdo a lo que dijeron las fuentes bajo condición de anonimato, la idea es presionar a Maduro para que acceda a la realización de elecciones presidenciales libres y justas en el país a cambio de aliviar las duras sanciones que actualmente pesen contra Venezuela. Por otra parte, medidas que se han influido en forma determinante en la penosa situación económica que vive el país caribeño. El equipo del presidente electo revisará las sanciones existentes para determinar dónde ampliar las restricciones con la ayuda de aliados internacionales. ¿Qué medidas podrían levantarse si Maduro avanza hacia el objetivo de restablecer la democracia plena en el país? Ok, amigos, de acuerdo a lo que estima la administración de John Biden, espera que los principales gobiernos extranjeros que apoyan y sostienen al gobierno de Nicolás Maduro, como Rusia, China, Irán, jueguen un papel en esas negociaciones, al igual que Cuba, que también pretende mejorar relaciones con los Estados Unidos, muy afectadas durante el gobierno de Donald Trump. Continuamos con más información, pero antes te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y compartas el video a familiares y amigos, y así nos ayudas a nuestro trabajo. Le comentamos, señores, que los asesores de Biden, citados por Bloomberg, calificaron la crisis de Venezuela como el mayor desafío diplomático que enfrentará el próximo gobierno norteamericano del hemisferio occidental. ¿Qué opinan de todo esto, mis queridos amigos? Hagan sus respectivas opiniones en la zona de comentarios. Lo que debe ser un plan de recuperación definitiva del estado de bienestar social vulnerado y tiroteado por la guerra inclemente del pasado gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. Ok, mis amigos, seguimos con más información. Estos señores llegaron a un acuerdo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, para trabajar conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitario que pueda traer, respetando la soberanía de nuestro país. Nicolás Maduro reconoce que la crisis humanitaria de Venezuela es enorme. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció que la crisis humanitaria de su país es enorme y también reiteró su denuncia de que es acusada por las sanciones económicas a su gobierno, principalmente por aquellas impuestas por Estados Unidos, pese a que la situación crítica comenzó años de que el país fuera sancionado. Por sus sanciones crueles, criminales y miserables, que tanto daño le han hecho a la sociedad en su conjunto, a los venezolanos, a las venezolanas, a la economía venezolana, a los ingresos nacionales. Nuestro pueblo tiene una gran conciencia de eso, a pesar de que los quinta columna, vendepatria, tratan de tapar el daño de esas sanciones criminales, tratan de justificarlas, porque ellos fueron quienes llamaron y propiciaron esas sanciones criminales. A pesar de los vendepatria, la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela tiene conciencia. Por otra parte, el mandatario venezolano hizo este pronunciamiento sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Sin embargo, la relatora ha hecho un llamado al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de la Unión Europea, a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela. Sí, señores, así como les están escuchando, porque les ha observado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo venezolano. Por otro lado, dijo Maduro que hasta mediados del 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria. El jefe de Estado desde entonces ha venido aceptando ayudas y donativos de organismos internacionales y países aliados, y hoy señalando que la crisis humanitaria es gigantesca. Han vulnerado el estado de bienestar social y han vulnerado fuertemente las misiones sociales y que le han hecho un gran daño al país, agregó el mandatario Maduro. Finalmente se refirió a las declaraciones antes de abandonar el país. Dijo que estudiara los elementos que ella estableció en su informe. Continuamos con todos los pormenores de las noticias del día. Toda esa política criminal, como bien la describió la relatora especial
para el tema de sanciones que visitó de parte de la Organización de Naciones Unidas nuestro país hace 3 semanas. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Como bien lo relató, como bien lo explicó en su informe preliminar que nuestro pueblo ha conocido. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Bueno, continuamos con más información. Recordemos que el fiscal general de Estado de Colombia llegó a nuestro país acompañado de alguna comitiva de asesores que entregará información a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sobre los hallazgos que encontraron en las computadoras de Andrés Vanega, alias Uriel, el líder del ELN que fue abatido el año pasado. En esas computadoras se encontró información que involucra a la campaña presidencial de Andrés. En esa reunión se va a mantener los dos fiscales de las dos naciones. Será tras una operación judicial, después incluso de recibir la petición de información por parte de la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar. Ellos se reunirán en horas de la tarde y luego se estima tendrán una conferencia de prensa para informarnos sobre esta información que entrega Colombia al Ecuador para que se inicien las investigaciones que se hacen de una publicación de la red esta semana precisamente sobre lo que se encontró en los dispositivos del comandante del ELN y que menciona el Ecuador y también a ese partido político. Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Estos son los titulares del momento. Últimas noticias internacionales. Hola, ¿qué tal amigos seguidores de Latino TV? Hoy te ofrecemos un completo reporte informativo sobre lo que está aconteciendo en el mundo. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas de inmediato a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. De esa manera recibirás un mensaje cada vez que publiquemos uno de nuestros videos. Hoy en esta oportunidad les traemos información que viene desde Venezuela y esto es lo que está pasando en el mundo y usted tiene que saberlo. Esperemos que esa información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. Atención, noticia urgente. Atención a ese titular, hoy Colombia y Venezuela. Vamos a hacer el seguimiento a esa información, una información que se conoce muy poco y es noticia de último minuto. Resulta que fue capturado un supuesto espía y todavía no hay detalles, hay muy pocos detalles. El gobierno mantiene un hermetismo total, un supuesto espía allí en la frontera con Colombia y tenía un objeto, un dron y documentación falsa, cédula falsa, pasaporte del país poderoso. ¿Qué estaba haciendo ese ciudadano acá en nuestro territorio? ¿Por qué cargaba un dron? No sabemos hasta el momento y estas son las imágenes que ha podido compartir el Twitter de CNW, que es un portal, una red de conflicto de información de geolocalización en Twitter de allá del país del norte y ha dado esta información. Y como les dije, los medios del gobierno no han hablado todavía esta información, una información calientica de último minuto. Este extranjero fue expulsado con base en información entregada por el Ejército Nacional que indica que este ciudadano venezolano perteneciente a las Fuerzas Armadas de ese país estaría adelantando actividades no autorizadas que pondrían en riesgo la seguridad nacional. Ahora yo me pregunto primero, ¿qué hacía este ciudadano americano acá en nuestro territorio? ¿Por qué cargaba un dron? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué cargaba documentación falsa? ¿Por qué entró y por qué trató de ingresar por trochas de la frontera colombiana? Otra pregunta, acuérdense lo que nosotros hemos venido explicando en ese canal. Ayer el gobierno americano decía claramente que Juan Guaidó era el hombre que ellos van a seguir en la ruta que había dejado trazada Donald Trump y que mantendría el apoyo a Juan Guaidó. Hemos visto cómo hay reuniones en Colombia como desde el Imperio Europeo se viene presentando contra las instituciones de Venezuela para no reconocer ningún tipo de lesiones sino las que ellos dictaminen. Hemos visto cómo desde el país americano han venido presentando, tratando de escarmentar a cualquier iniciativa de empresario o de políticos opositores que quieran dialogar, que quieran la ruta electoral, es decir, se ha lanzado una cortina de miedo contra sectores de la población para evitar la ruta electoral y mantener entonces el cese de la usurpación y las elecciones libres, el lema, el mantra de Juan Guaidó. Y en todo eso no cesan las articulaciones políticas para tratar de agredir a Venezuela desde el exterior. Ya lo dijo el gobierno colombiano que se estaban preparando, que tenían 7,000 hombres listos para ingresar a territorio venezolano, a buscar a la guerrilla aquí en territorio venezolano. Por otra parte, un viejo expediente polvoriento que siempre lo utiliza la oligarquía colombiana, los medios colombianos cuando quieren exacerbar el ánimo en territorio venezolano. Hemos visto anteriormente cómo han ingresado otros supuestos espías a territorio venezolano con armamento, con drones. Hemos visto esa operación, es decir, te hago esta contextualización porque eso no es gratis, hay un trasfondo y te lo acabo de explicar algunas pinceladas que tenía ese trasfondo. Atención porque los venezolanos tienen que estar ojo a visor
opresor, sea usted chavista, independiente o opositor, no importa, como un todo, como un territorio que debe ser respetado y no deben dejar que lo mancillen y que vengan estos extranjeros a tratar de tumbar gobiernos, a desconocer la vía democrática, la vía del voto, para colocar unos mequetrefes para que ellos entonces llevarse todos los recursos de nuestro país. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Atención, nos vamos al siguiente titular. En las últimas horas lo entregan a los Estados Unidos. Alex Saab se atrevió a hablar en Cabo Verde. Recordemos que Alex Saab es un testaferro fuerte que tiene información importante de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero vamos a ver qué dijo al estar alejado en este momento. Se encuentra en Cabo Verde en ese momento, llevado a una prisión de los Estados Unidos. Está cuestionado para que no se fugue o Maduro haga algún movimiento sospechoso con el fin de llevárselo a su país. Por otro lado, Alex Saab, como ya lo veníamos diciendo, que fue trasladada a su familia hacia Rusia para protegerla de Nicolás Maduro, pero en las últimas horas Alex Saab decidió hablar y decir lo siguiente. Dice que si lo extraditan hacia los Estados Unidos se negará a colaborar, porque lo que quiere Alex Saab es hablar, soltar toda la sopa, todo lo que tiene con el fin de llegar a una negociación con los Estados Unidos. Él dice que se atreve, pero si los Estados Unidos lo deja quieto, si los Estados Unidos le hace una jugosa oferta o cambio de toda la información que tiene en su mano. Como ya todos saben, esa persona es uno de los mayores testaferros de Nicolás Maduro. Dice que se tiene la información precisa y concisa, donde Nicolás Maduro tiene las cuentas de ahorros, donde tiene los bienes, donde tienen sus lujosas casas en varios países, no solamente en Venezuela, sino en la Unión Europea, en España, donde hay parte de su familia que también se encuentra estudiando en ese sitio, que les hace que tiene toda esa información predilecta que necesita los Estados Unidos para darle un golpe certero a la dictadura de Nicolás Maduro. Ok, mis amigos, antes de continuar con esta excelentísima información para todos ustedes, los invito para que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este video. Seguimos, pero debido a la presión que está haciendo los Estados Unidos en las últimas horas, que amenazó con llevárselo extraditado, resulta, señores, que Alex Saab dijo: si me extraditan me niego a colaborar, no voy a soltar ni un pelo de información, pero si ustedes me colaboran a mí y no me extraditan hacia los Estados Unidos, podemos hablar de negocios, podemos llegar a un acuerdo y poder brindarle asesoría de todo lo que sé de Nicolás Maduro. Escuchen muy bien eso, Nicolás Maduro tiembla porque sabe que Alex Saab es una de las personas que tiene mucha información y que en ese momento peligra con la dictadura de Nicolás Maduro. Por eso fue que decidió trasladar a su familia a campo seguro este señor. Muy bien, vamos a ver un poco aquí de esa noticia donde la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde alista la decisión final en torno a la extradición de Alex Saab. Y como ustedes saben, ha señalado pues como testaferro de Nicolás Maduro y procesado por la justicia de los Estados Unidos por ese lavado de activos, por este lado de dineros ilícitos que han venido manejando a raíz de esas negociaciones que tienen con grupos y los grupos irregulares de Colombia. Todo es el lavado de activos que supera los 350 millones de dólares y toda esa información la tiene presente la DEA, la CIA de los Estados Unidos. Ya tiene toda esa información. Lo único que falta es saber dónde están invertidos esos 350 millones de dólares que tiene Nicolás Maduro y su dictadura. Para eso van a utilizar al mayor testaferro de la historia de Venezuela, conocido como Alex Saab. Saab es el cerebro financiero de Maduro, dice Roberto Denis, periodista que ha seguido e investigado con mayor profundidad al personaje y a su red. Saab es protagonista de una peculiar historia de suspenso que aún no tiene final. Tras casi 8 meses detenido en Cabo Verde en respuesta a una alerta de Interpol, se mantiene la pugna entre una posible extradición que pide el gobierno de Estados Unidos. A pesar de todos los recursos presentados por su defensa, se espera que en los próximos días Cabo Verde anuncie si lo entrega a la DEA o al embajador. Para potenciar los del régimen de Maduro, es aquí donde empieza el tire y jale. Si en los próximos días Cabo Verde anuncia la entrega de Alex Saab al área, ya no hay nada que hacer. Si lo entregan a un supuesto embajador que se hizo pasar como defensor de él y que pertenece a Venezuela, es algo que realmente lo están investigando, porque ese embajador plenipotenciario que envía a Nicolás Maduro pues es un fraude. Entonces eso es lo que están investigando y van a mirar esa forma, porque si no hay de otra y les toca extraditar a Alex Saab, de la inminencia de la decisión. Por otra parte, se le entregó declaraciones a los Estados Unidos en la que advierte que de ser extraditado no va a colaborar con la DEA. Se ha estado brindando un poco de información de lo mucho que sabe realmente, y fue donde le detuvieron o congelaron una gran cantidad de dinero que tenía Nicolás Maduro en un banco en Reino Unido, que eso sucedió como en diciembre pasado. Es una muestra de que Alex Saab tiene mucha información valiosa de Nicolás Maduro. Comparte toda la información de tu canal Latino TV Internacional.
Atención, en las últimas horas Leopoldo López adelantó que la oposición venezolana lanzará una nueva plataforma de unidad contra la dictadura de Nicolás Maduro. Resulta, señores, que el líder opositor también pidió mayor presión sobre el régimen chavista por parte de la comunidad internacional. Nosotros pedimos sanciones no solo para poner el foco en las cosas que han pasado, sino también para evitar que sigan ocurriendo. Leopoldo López, exiliado en España, anticipó que la oposición venezolana lanzará en las próximas semanas una nueva plataforma de unidad entre partidos políticos y la sociedad civil contra la dictadura de Nicolás Maduro. Además, pidió a la comunidad internacional aumente la presión contra el régimen chavista. En las próximas semanas vamos a concretar el lanzamiento de una nueva plataforma unitaria entre partidos y sociedad civil, y eso nos permitirá hacer el activismo permanente necesario en todos los rincones de Venezuela. Esto es vital porque hay que mantener una línea de oxígeno permanente con lo que es la conciencia del activismo por la libertad, manifestó el expreso político del chavismo en entrevista con el diario El Español. Advirtió también asimismo que sin unidad siempre estará latente el riesgo de que se pase a la fase definitiva la cubanización de la sociedad venezolana. El líder opositor comentó que en busca de esta nueva plataforma unitaria ha mantenido encuentros con varios sectores políticos y sociales. Sin embargo, aclaró que es vital el acompañamiento de los aliados internacionales, en particular Estados Unidos, Europa y España. Que esa es la línea que consideró que la comunidad internacional debe concentrar sus esfuerzos en activar las sanciones a los violadores de derechos humanos. Ese es uno de los temas más importantes que tiene que asumir la comunidad internacional, que tracen una raya roja en Venezuela con respecto a los derechos humanos. Ok, mis queridos amigos, y hasta aquí toda la información de Latino TV Internacional. Un abrazo, bendiciones para todos. Chao, chao.